Bueno, estos programas de Brito fuera de candela pura. Bueno, estamos ya aquí con el jurista Daniel Beltré. Buenos días, doctor, ¿cómo están las cosas? Buenos días, todo muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Avanzando, una mañana un poco calurosa, pero ya es viernes, Sí, ya. Viernes navideño. Ya por ahí viene el descanso de fin de semana. Sí. Hay una agenda en el país con respecto a una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Ya conocemos lo que ha ocurrido en el tema de la inscripción de la candidatura del doctor Leonel Fernández en la Junta Central Electoral, lo que el Tribunal Superior Electoral decidió, y por ahí hay una agenda, hay unos debates, Sí. y sobre el tema, Daniel, nos gustaría, que lo ha venido manejando públicamente muy bien, Claro. nos dé desde el punto de vista técnico, jurídico, su opinión constitucional. Claro que sí. Bueno, el próximo 29 de este mes, el Tribunal Constitucional celebra una audiencia en donde se va a conocer una de las acciones en inconstitucionalidad a algunos artículos de la ley. El día 9 de diciembre también se ha convocado una audiencia sobre la acción que nosotros interpusimos para que se declare no conforme con la Constitución artículos de las leyes de partido y de régimen electoral, pero además, que es lo que adiciona... ¿Usted es constitucionalista? Bueno, yo soy abogado y como abogado ejerzo varias materias. Bueno, y además de esas dos leyes, nosotros solicitamos que se declare inconstitucional el artículo 10 del reglamento de la Junta Central Electoral, que regula todo el tema de las candidaturas en el marco de convenciones, alianzas, encuestas sobre todo, y alianzas, porque se había dejado fuera en una de las acciones. ¿Qué es lo que procuran estas acciones? Ambas. Se procura que se declaren inconstitucionales esos artículos porque transgreden un derecho fundamental, que es el derecho a elegir y ser elegible. Fundamentalmente esta última parte del derecho, porque las leyes, mejor dicho, articulan una serie de normas de manera ambigua, poco clara, a partir de una noción de sanción del transfugismo, que terminan lesionando este derecho fundamental, que es el derecho a ser elegible. Estas leyes, en síntesis, lo que hacen es agregar una condición de elegibilidad a los ciudadanos para que puedan aspirar a una candidatura sin que la Constitución haya autorizado al legislador a legislar en ese sentido. De manera que con esto lo que se pretende es que el Tribunal Constitucional, como ha venido haciendo, declare inconstitucional esos artículos de esas leyes y de ese reglamento por estar en contradicción con la norma fundamental, que es la Constitución. ¿Qué esperan sobre la decisión con respecto? Ya hubo una decisión del Tribunal Superior Electoral, como ustedes han visto, en donde este tribunal ha dicho que no hay ningún impedimento para el caso del doctor Leonel Fernández para poder aspirar a una candidatura a la presidencia de la República, por entender que estos artículos, tanto el 49.4 de la Ley de Partidos, el 134 de la Ley de Régimen Electoral, como el 10 de este reglamento al que he hecho referencia, son contrarios a la Constitución. Es decir, ya hay una reflexión del tribunal de mayor jerarquía en el sistema electoral en ese sentido. Es muy probable que el Tribunal Constitucional continúe esas reflexiones y pues se trata del tribunal que tiene por rol resguardar la constitucionalidad de las leyes. De manera que yo entiendo que la decisión irá en la misma línea que ha venido teniendo este tribunal, evaluando la constitucionalidad precaria de esas leyes. Esas leyes han sido deshojadas, sobre todo la ley de partidos, Claro. Y terminará siendo declarada inconstitucional por completo, según vemos. Ya varios artículos de esa ley, de la ley de partidos sobre todo, han sido declarados inconstitucionales. Eso así. Ya Leonel Fernández fue inscrito oficialmente
en la Junta Central Electoral como candidato. Ya eso es oficial, ya eso, desde el punto de vista jurídico, eso ya es, ¿cómo dicen ustedes los abogados? Cosa juzgada. Sí. Sí, eso es cosa juzgada. Claro, esa inscripción ha operado en relación con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, la Fuerza del Pueblo. No así en relación con las otras organizaciones de la coalición que han inscrito la candidatura, que han abrazado esa candidatura, pero a través de convenciones. Estas todavía no han sido inscritas porque me imagino, bueno, la Junta ha hecho reserva, ¿no?, a hacer esa inscripción hasta tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie. Pero es un gran paso el hecho de que el Tribunal Superior Electoral haya declarado el derecho en relación con ese ciudadano, que es el doctor Leonel Fernández, a ser candidato a la presidencia de la República, así sea por el momento por ese partido. Tengo entendido que como se trata de una sentencia de control difuso, el del Tribunal Superior Electoral solo favorece al doctor Fernández, que para que favorezca al universo tiene que ser refrendada por el Constitucional. Claro, no refrendada. Lo que pasa es que cuando se ataca la constitucionalidad de una norma mediante el control difuso, es decir, ante cualquier tribunal de la República, esa declaratoria de inconstitucionalidad de una norma solamente tiene efecto entre las partes que están envueltas en ese proceso. El interesado. El interesado. Claro. Esa norma me afecta personalmente. O me beneficia. O me beneficia. Claro. Entonces el tribunal acoge la excepción y la declara constitucional o no, inconstitucional o no. Ahora bien, para que tenga efecto general, es decir, erga omnes, como decimos los abogados, para todo el mundo, para que esa norma sea expulsada del ordenamiento jurídico, debe ser declarada mediante el control concentrado de la constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es el tribunal de mayor jerarquía en el ámbito constitucional. Yo pienso que ha habido, con sus luces y sombras en el manejo de las altas cortes, un nivel de fortalecimiento hasta de uno como ciudadano, haberla creado, de justificarla, y ha cumplido su papel. En el caso del Tribunal Constitucional, al margen de lo que pudiera ser un interés del gobierno, algunas personas que pudieran como miembro doblegarse y poner por encima de su papel cualquier decisión de esa naturaleza. Pero no es menos cierto que hay una pendencia de la población, y como ha venido su accionar más que negativo, positivo, creo que no están esta vez en juego el que pudieran dañar al final del día, para decir algo, el papel de esas altas cortes. ¿Así lo siente y qué le parece el comentario? Definitivamente, yo estoy de acuerdo con usted. El Tribunal Constitucional es un tribunal garantista y que ha protegido realmente esa Constitución y todo el espíritu que la informa. De eso no hay duda, si se puede ver a través de sus sentencias. Pero hay algo, claro que sí, es como usted dice. Mire, por ejemplo, ese derecho, el derecho a ser elegible, yo digo que es un derecho particularmente tutelado por la Constitución de la República. Si usted se fija, el artículo 246 de la Constitución, que regula el estado de defensa, indica que aún en estado de defensa, aun cuando la soberanía de la República esté en grave peligro y el Congreso declara el estado de guerra, el estado de defensa, ese derecho a ser elegible no puede ser suspendido, dentro de otros. Ese no puede ser suspendido. Pero además, el artículo, si ese derecho, el derecho a ser elegible, quisiera, por alguna razón, ser regulado de alguna manera, como se pretende, pero claro, eso no se presume. Eso tiene que estar regulado por la Constitución y luego por las leyes, si así lo decidiera el constituyente. Si ese momento llegara, si se quisiera regular ese derecho en forma adicional, habría que convocar un referendo.
habría que convocar un mecanismo de participación directa de la ciudadanía para poder tocar el derecho a ser elegible, para poder modificarlo, por decirlo de alguna manera. De manera que pensar que este derecho puede ser restringido mediante un reglamento de la Junta Central Electoral es simplemente un absurdo jurídico. Sin embargo, en el debate estas cosas no se dicen, porque lo que se pretende simplemente es justificar el interés de un particular. Y eso es realmente lamentable y muy peligroso, porque al final eso termina haciéndonos daños a todos. Dígame una cosa, desde su óptica, usted que va a los tribunales del país, desde su óptica, ¿usted cree que la justicia dominicana está politizada o usted cree que hay ciertos niveles de independencia? Yo entiendo que desde el año 1997, cuando comenzó el proceso de modernización y reforma del sistema judicial, ha habido muchos avances. Luego, en los últimos años, yo sentí, sin embargo, una involución en el sistema de justicia. Un regresionismo. Sí, sin embargo, durante los últimos tiempos yo he advertido decisiones de más calidad, jueces más comprometidos. He advertido eso, tanto en las altas cortes como en los tribunales en general. Yo creo que hay esperanza, con eso le quiero decir. Y obviamente siempre la política interviene en esas cosas, pero creo que hay esperanzas. Yo se lo pregunto porque el escándalo, el candidato presidencial del gobierno está involucrado en un escándalo de corrupción de 11.500 millones de pesos. Y él, en vez de pedirle al Ministerio Público que investigue su caso, él le manda a un tal Lidio Cadea a que investigue su caso. Yo, por el contrario, yo creo que tratándose de un gobierno que tiene tanta capacidad de manipulación política, yo pienso que ese caso debería ser investigado por un juez independiente, claro, haciendo de fiscal investigador. ¿Usted cree que eso es posible? Eso es difícil, porque ya ahí usted toca otro tema, y es el rol del Ministerio Público, el rol del Procurador General de la República. Eso realmente yo entiendo que hay que repensarlo. Hay que repensarlo porque no se garantiza una persecución imparcial en los actos de corrupción. Eso definitivamente es así, no está garantizada. Yo considero que si se modifica el régimen de fiscalización del Procurador General de la República, pudiera haber mejorías. ¿Cómo es la cosa? Bueno, no necesariamente, porque se habla de un Procurador General independiente. Eso puede ser. Ahora un juez no puede hacer de fiscal investigador de un caso de corrupción como ese que está involucrado Gonzalo Castillo. Lo que pasa es que todo empieza por el Ministerio Público, es quien abre la investigación. Pero yo creo que la ciudadanía puede motorizar acciones, claro que sí, y eso terminar en manos de un juez independiente. Pero lo que le decía era que si ahora mismo, por ejemplo, si el Congreso quisiera fiscalizar la labor del procurador, probablemente se le dificulte. No sé ahora ya, por el tema de la composición de la fuerza, pues se necesita mayoría. Ahora, si minorías congresuales pudieran interpelar o fiscalizar al Procurador General de la República en sus actuaciones, eso pudiera ser un punto de mejora. Eso es lo que quiero decir. Y sobre lo que me preguntó, no, o sea, el propio Poder Ejecutivo no va a acusar a uno de sus miembros. Por eso yo entiendo que debería ser un juez haciendo de fiscal investigador. Sí, pero un juez puede hacer ¿cómo que le llaman cuando empieza un caso? Cuando un juez está investigando por primera vez un caso de instrucción. Lo que pasa es que primero se tiene que presentar la acusación. Y el Procurador General de la República debe motorizar esa acción. Hoy vi en los periódicos que un movimiento, Somos Pueblo, interpuso una acción ante el PEPCA. Vamos a ver cómo termina eso.
con varias situaciones, no solo del manejo. A esa señora que está ahí, usted está seguro que ya la llamaron y le dijeron lo que tenía y lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Realmente, en esa dirección, usted percibe que nuestro sistema judicial está en capacidad de llevar a cabo estos casos con éxito. Ya tenemos los tribunales llenos, pendientes de decisiones que envuelven a la sociedad dominicana. Es el caso de Odebrecht, se conoce el caso de la UISOE, el caso Punta Catalina, de los terrenos de los Tres Brazos, el CEA. Hay un historial de casos que impactan con la expectativa de la población ver condenados a culpables o decidido el caso porque no se encontraron pruebas, pero cosas ahí evidentes. Y realmente, ¿en presencia de qué a ese nivel es que estamos frente a nuestro sistema jurídico y de justicia? Yo entiendo que es importante que instituciones de la sociedad, particulares incluso, motoricen la acción de la justicia, pero que se haga de manera rigurosa. Pues si no se hace de manera rigurosa, obviamente esos expedientes no van a prosperar. Pero todos no van a prosperar porque quedan en el limbo. Claro, por eso, por lo que decíamos, porque hay una influencia, sobre todo en la fase investigativa del proceso, muy marcada del poder político. Pero los políticos van y vienen, y los procesos, si se comienzan, pudieran permanecer un tiempo y luego ser motorizados por autoridades con mayor nivel de independencia o con mayor voluntad política para que las cosas se hagan. Porque si hay un funcionario que ha violado de manera flagrante la ley, de manera abusiva, tiene que responder, debe ser investigado. Y más si ha habido una denuncia pública, incluso con pruebas de que eso sucedió así. El movimiento social influye mucho también en esas cosas. Si usted tuviera como director del PECA y le llega a una instancia como la que sometió Somos Pueblo, del escándalo de corrupción de Gonzalo Castillo, ¿cuál sería la primera medida? ¿Qué usted haría? ¿Qué es lo que manda la ley? ¿Cómo se enfrenta un caso como ese? Bueno, comenzar a conseguir evidencias, pruebas de que realmente hubo irregularidades y a partir de ahí presentar una acusación. ¿Y usted lo interrogaría a él? Definitivamente, de eso no hay duda. Claro, porque es que el daño que genera la corrupción en el desarrollo de un país es enorme. Yo decía que con 11.500 millones de pesos, por poner un ejemplo, se pudieron haber creado 1.000 nuevas empresas en todo el territorio nacional con un capital semilla para el emprendimiento de 10 millones de pesos cada una. Imagínense el impacto que eso pudiera haber tenido o puede tener en la economía de un país. Yo estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, Google se fundó con un capital semilla de $1 millón. Así fue. Y años después recibió una inversión de $24 millones. Y es un monstruo. Un monstruo. Amazon se funda con un capital de $300.000. Sin embargo, aquí un funcionario público dilapida $250 millones en cuestión de 2 o 3 meses para perpetrar un fraude. De manera que eso es un crimen. Eso tiene un impacto muy fuerte, no solamente en la economía, en la vida de la gente, en la mesa de la gente. Entonces, crímenes como eso hay que perseguirlos, investigarlos y motorizar la acción de la justicia, claro que sí. ¿En qué tiempo perime ese caso? Los crímenes contra el orden público económico, que es una tesis del doctor Beltré, mi padre, son imprescriptibles. Un caso de corrupción de esa magnitud, evidentemente, es un atentado al orden público económico. Eso no prescribe. Además, esa tesis es reafirmada por la reciente decisión
en el caso de Odebrecht, una decisión del magistrado Ortega, en donde también asume esa postura. Eso no prescribe. Esa dejadez, esa indiferencia que la población observa de llevar a cabo y ve ese poco interés de las autoridades y una componenda a esos casos que le dan totalmente de lado y siguen como que nada ha pasado, y eso no es ni un pellizco. Ha llevado a la población a raíz de esa profunda impotencia, expresar en los espacios públicos, donde quiera que se vuele un funcionario, sea un play, sea un estadio de béisbol, una cancha deportiva, o sea una plaza, sea un aeropuerto, y hay un fantasma que lo persigue, que está expresado, ¿no cree usted?, en el hecho de que la gente quiere darles a esos funcionarios que lo tipifica como corruptos una lección a ver que la justicia, como debe ser, no lo juzga, no lo condena. Claro, eso es una forma en que la ciudadanía expresa sus frustraciones en ese sentido. Y es peligroso porque en algún momento esta sociedad pudiera explotar, porque ha venido aguantando mucho. Hoy sale en los periódicos que el 40% de la población dominicana quiere irse del país. O sea, se siente desilusionada con el proyecto de nación, con este proyecto de nación. Eso también uno dice, bueno, pero ¿por qué irse? ¿Por qué no quedarse aquí y luchar, como hemos visto que han venido haciéndolo otros países? El caso de, bueno, no hay que llegar al nivel de violencia que han tenido naciones como Bolivia, Chile o ahora recientemente Colombia, pero hay que protestar, y la ciudadanía dominicana comienza, como usted indica, a manifestar ese desacuerdo mediante acciones como la que sucedió en el Play, que le comenzaron a vocear ladrón, corrupto a funcionarios. Y yo creo que son los liderazgos políticos que deben dirigir esas luchas, porque el pueblo dominicano terminará completamente desilusionado. Si el 40% de la población se quiere ir del país, yo creo que eso es un indicador gravísimo. Y es el 50%. Sí, debe ser más. Eso es un triste indicador. Mire, Daniel, partiendo de que ese escándalo de corrupción en que está involucrado Gonzalo Castillo ya es público y está en la prensa y lo sabe todo el mundo, el Ministerio Público, por mutuo propio, debería, ¿usted cree que, o está obligado, no sé qué es lo que dice la ley en ese sentido, tomar una acción de investigar un caso de esa naturaleza? Está obligado. O sea, la ley lo obliga. Obviamente, porque es que es un hecho público, es una denuncia que ha hecho público. Además, la propia voluntad del presidente de la República también obligaría a este funcionario, porque el presidente dijo una vez que por el solo rumor público eso es verdad, motorizaría, promovería investigaciones de actos públicos, de manera que con más razón el procurador debería iniciar una investigación en ese sentido. Porque dicen los muchachos de, ¿cómo que se llama? Somos Pueblo. Ellos dijeron que ellos fueron a la Procuraduría a depositar, que no se la aceptaron, y entonces fueron al PECA. Hay que ver por qué no se la aceptaron, es lo que le digo. Quizá, no lo sé, pues no conozco la acción. Quizás faltó alguna formalidad. Pero lo que hay que hacer es corregirla y volver. Porque si está bien hecha y cumple con todas las condiciones de ley, tienen que aceptarla. Están obligados a recibirla. El Congreso, los diputados, como parte de sus funciones de supervisar el control de los gastos y las inversiones de los funcionarios, pudieran muy bien interesarse e interpelar a este funcionario público para que en ese escenario, frente a los legisladores como representante del pueblo, pudiera dar algunas explicaciones. Claro, pudiera. Lo que pasa es que hay un tema ahí ya material
y es que el ministro que generó el problema ya no es incumbente, ya no es el incumbente. Hay un nuevo ministro, de manera que como exfuncionario público la Constitución no prevé esa posibilidad. ¿No tiene un fuero privilegiado? No, claro que no. Ahí habría que interpelar a otros funcionarios públicos que son responsables también. Directo de la acción del programa de asfalto. Claro, por ejemplo, la Dirección General de Compras y Contrataciones quizá pueda dar algunas explicaciones. Eso no quiere decir que tengan algo que ver, sino dar explicaciones de qué alegó el Ministerio de Obras Públicas para contratar de la forma en que lo hizo esas obras Urgencia, o esos dice. servicios, exclusividad. ¿Y el papel de la Contraloría en ese caso? También pudiera rendir cuentas, pero no tanto. Yo creo que las entidades responsables ¿Porque Contraloría y Control? Pero sobre todo las entidades que contrataron. Pues a Contraloría le llega un expediente aparentemente en orden, quizá no tenga un grado de responsabilidad tan alto, eso habría que verlo. Ahora, la entidad contratante, la entidad que autorizó el contrato, la licitación, bueno, los contratos, esas entidades tienen que rendir cuenta. Deberían estar rindiendo cuenta ahora mismo sin necesidad de que nadie se lo exija. Porque, ¿qué denunció la periodista? Bueno, se contrataron... 300 empresas. 300 empresas o 40 y tantas. ¿No fueron 300 empresas de tantos millones cada una? Bueno, sí, un poco más. Ahora, hay 40 y tantas que proveen el servicio en el país. O sea, no hay exclusividad. Claro. Es falso, es mentira. Y las que ganaron el concurso para accionar el trabajo fueron preestablecidas por el exministro, y las que ganaron los concursos también. 3 de las cuales tienen su oficina en la misma oficina del ministro. Sí, son evidencias. Tienen servicios que no corresponden a ese tipo de oficio de trabajo. Son pistas peligrosas, y me preocupa también el hecho de que parece que hubo una empresa que se quejó y la Dirección de Compras y Contrataciones no... Se hizo indiferente. Se hizo indiferente, eso me parece grave. Porque por más, aunque haya sido por una hoja, como dijo la Dirección de Compras, quizá en esa hoja había un derecho que debía ser protegido. Pero bueno, es realmente lamentable y eso debe ser investigado. Ya lo han dicho los principales dirigentes de la oposición, Leonel Fernández y Luis Abinader. Eso debe de ser investigado. Mire, ¿usted ve alguna debilidad en la Constitución como para que se haga una reforma constitucional en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo, yo diría luego que haya ahí un Congreso responsable, que se pueda convocar una asamblea responsable. Claro que sí. Por ejemplo, el tema de la reelección, eso tiene que ser definido. Eso no puede dejarse a la voluntad de un próximo presidente. O de un Congreso irresponsable. Eso yo creo que hay que cerrarlo, como se propuso, ponerle candado. Es decir, aumentar la mayoría necesaria para que pueda ser modificada en un futuro esa disposición sobre el mandato presidencial. Y otras, o sea, porque es que hemos visto cómo aparecen juristas, ¿no?, expertos, tergiversando las normas constitucionales, y eso es autoritarismo disfrazado. Eso es lo que bien denominó Leonel Fernández el trujillismo del siglo XXI. ¿No le preocupa a usted, ya que estamos hacia el final, a raíz de lo que plantea de algunos juristas, que uno lo ve que se desdicen en un momento escribiendo textos constitucionales sobre determinada materia, y lo vemos y lo presenciamos en este momento planteando situaciones distintas? Y nos preocupa porque son personas de alta autoridad. Sí, claro. De la materia constitucional. Este ambiente de una influencia del Estado, del gobierno, para un determinado debate coyuntural político,
salpicar temas tan importantes que tienen que ver con la Carta Magna. Este aspecto, ¿cómo usted así brevemente lo observa? Hace un gran daño porque hay servicios que uno no puede prestar simplemente. Yo creo que el debate actual sobre la posibilidad de restringir de manera infundada, inconstitucional, el derecho a ser elegible le hace un daño muy grande a la democracia. Porque el derecho a ser elegible está a la base del sistema de representatividad democrática. O sea, es la única forma que tienen los ciudadanos de poder acceder a posiciones de poder, de poder acceder al Estado mediante el sistema de representación. Y si eso se restringe, estamos volviendo hacia atrás. Estamos involucionando. Cuando solamente podían votar los hombres o cuando solamente podían votar la gente que tenían tierra, bueno, pues ahora solamente podrán votar lo que decida el soberano. Podrán ser elegibles lo que decide el soberano. No, no es lo que decida el soberano, es lo que decida lo que dice la Constitución de la República. De manera que, por eso le decía, detrás de ese debate, que es falso, hay un autoritarismo disfrazado, tránsfuga, pero sin que la Constitución sancione este comportamiento. ¿Y en qué momento puede ser sancionado este comportamiento? Que creo que sí, puede serlo, pero no mediante un reglamento o mediante una ley para prohibir que fulanito de tal pueda acceder al poder. Eso era lo que hacía Trujillo, y yo creo que no debemos volver ahí. Bueno, hemos tenido una interesante conversación con un abogado joven, un hombre que se Más. está abriendo espacio en el derecho y ya tiene un perfil. Más informaciones técnicas desde el punto de vista jurídico o constitucional bastante interesante. Así que muchas gracias. Muy bien aterrizada, muy bien asentada. Muchas gracias a De verdad que ustedes, sí. muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un honor. El honor es nuestro. Hemos conversado con el jurista Daniel Beltré sobre todos estos temas jurídicos y judiciales que están en el tapete. Brito, hasta la próxima Buen fin de semana. semana, pasen bien. Con ustedes será hasta el próximo lunes, cuando nuestra buena amiga Lindsay Casajar estará con ustedes a partir de las 8 de la mañana. Que vuelva con nosotros.